Estamos en segunda de Samuel capítulo 2, por favor. Segunda de Samuel capítulo 2. Gracias. Culminamos primera de Samuel ya. Desde que llegamos aquí, justo la vez pasada estuvimos hablando de eso. ¿Cuántos libros hemos estudiado ya? Yo he perdido la cuenta, la verdad. Yo he perdido la cuenta, ¿no? Pero creo que el Señor nos ha dado pues la bendición, ¿no? De poder conocerlo a través de su palabra. Y si tú eres una persona pues que busca a Dios, que quiere buscar a Dios y quieres conocerlo más, pues estás en el lugar indicado, ¿no? Estás en el lugar en donde en realidad pues se estudia la palabra de nuestro Señor. Muy bien, segunda de Samuel 2, versículos 1 al 4. Entonces vamos a ver aquí dos reyes sobre el pueblo de Dios, ¿no? David y la guerra con Isboset. Segunda de Samuel 2, 1 al 4 dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube, perdón. Y David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, y cada uno con su familia, los cuales, dice, moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey, dice, sobre la casa de Judá. Dice aquí que David entonces consultó a Jehová, ¿verdad? Recuerda lo que había sucedido anteriormente, ¿no? Con Saúl, ¿no? En primera de Samuel, y todos los problemas que tuvo en su vida, no por no consultar a Dios, ¿no? E incluso al final del libro vimos cómo Saúl no buscó a la bruja de Endor, ¿no? Para consultar las inquietudes que tenía pues en ese momento. Entonces dice aquí que David consultó a Jehová. Yo creo pues que esta fue la clave del éxito en la vida de David. Yo creo que esta fue la clave del éxito en la vida de este hombre, ¿no? Consultó a Dios. Y consultó a Dios porque quería pues la bendición. Consultó a Dios porque quería pues la guía de él, ¿no? Del Señor, ¿verdad? Para los planes pues que él tenía en futuro. Entonces esto es muy importante. Aquí ya de plano hay una enseñanza para todos nosotros, ¿verdad? Además hay que recordar que en este tiempo pues David aún estaba en Siclag, en el territorio de los filisteos, debido pues, ustedes recuerdan, eso lo estudiamos en el libro anterior, ¿verdad? A su gran desánimo, el gran desánimo que tenía en ese momento, a la gran pues desesperación en la que se encontraba en ese momento también. Desánimo y desesperación que lo llevaron pues a dejar la tierra de Israel para vivir casi como un filisteo entre los filisteos. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Sin embargo, ahora David había sido restaurado. Era un David distinto aquí. Había sido restaurado en Jehová y se preguntaba pues si sería de pronto el tiempo de regresar a su tierra, o mejor dicho, no, porque hay una gran diferencia entre se preguntaba, ¿no? O mejor dicho, consultó a Jehová con el fin de saber si era el tiempo perfecto de hacerlo, ¿verdad? Entonces, en algún momento les hablé a ustedes y se los vuelvo a recordar esta tarde. 4 pasos generalmente sigo yo para buscar la dirección del Señor en mi vida, ¿no? Primeramente, buscar a Dios en su palabra. Lo segundo que hago es buscar al Señor, o permitirme buscar al Señor en oración también. Ver las circunstancias de la vida y hablar con alguien maduro en la palabra del Señor, ¿verdad? Ver las circunstancias de la vida. Recordemos que no debemos de tomar nosotros decisiones en nuestras vidas únicamente por emociones. El corazón es engañoso, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice. Van a haber circunstancias en la vida que muchas veces te van a llevar a pensar que estás tú siendo guiado a hacer esto o aquello, pero en realidad no es así. Por eso necesitamos buscar una vez más a Dios a través de su palabra. No, la oración es importante, fundamental. Recuerda que la palabra y la oración hacen una relación. Ver las circunstancias de la vida, ¿Dios te puede hablar a través de las circunstancias? Por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que Dios tenga para ti o que tú tengas para ti una respuesta concreta de lo que debas tú hacer en futuro. Y hablar con alguien maduro en la palabra del Señor es sumamente importante también, ¿no? Entonces, cuando estas 4 cosas engranan perfectamente, entonces yo doy un paso hacia adelante. Tengo paz en mi corazón para dar un paso hacia adelante. Pero si no engranan,
entonces yo prefiero esperar. Eso no quiere decir de que las cosas no se den o no sucedan, no lo sabemos, ¿verdad? Todos estamos rendidos a la voluntad de Dios, pero yo prefiero esperar. Quizá el Señor quiera enseñarte pues paciencia. Ahora, tengamos en cuenta aquí cómo David acababa de salir pues de un periodo de declive espiritual, podríamos decir, ¿verdad? Dios pudo haberlo incluso puesto en un periodo de prueba, ¿no? Y rehusarse incluso a hablar con él por un tiempo, ¿verdad? Pero en vez de eso, como lo estamos viendo aquí en estos versos, Jehová habló a David para darle guía, ¿no? Entonces, eso es un ánimo para nosotros, ¿verdad? Saber que Dios está ahí, ¿no? Hebreos 4, si no me equivoco, lo menciona de esa manera también, ¿verdad? Podemos acercarnos a Cristo Jesús. Podemos acercarnos a Cristo Jesús y en Él pues hallar, ¿verdad? Oportuno socorro. Podemos acercarnos con libertad a Él, confesarle nuestro corazón, confesarle nuestras dudas, ¿verdad? Tantas preguntas que muchas veces tenemos, nuestras inquietudes y tantas cosas más. Podemos acercarnos a Él de una manera libre y confiada, pues, ¿no? Y aquí vemos a un Dios, a nuestro Dios, haciendo eso con David, ¿verdad? Él necesitaba guía en ese momento y consultó a Dios y Dios respondió. Ahora, recordemos que alrededor de 15 o 20 años antes de esto, David había sido ungido como rey de Israel. Tú recuerdas eso, ¿verdad? Eso lo vimos en 1 Samuel capítulo 16. Sin embargo, aunque la promesa parecía pues casi cumplida, David no se precipitó ciegamente a querer alcanzar esa promesa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hacemos eso, verdad? Queremos alcanzar las promesas de Dios de manera o de la manera incorrecta, podríamos decirlo, no precipitándonos a querer llegar, porque no somos pacientes, porque muchas veces incluso confiamos más en nuestras propias habilidades, ¿verdad? Que en el propio Dios, ¿verdad? Y sus verdades fundamentales en nosotros, ¿verdad? Y su guía en nosotros. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Él. Algo que yo siempre digo y se los digo, ¿no? Cuando de pronto alguien me dice, hey, confía en mí, siempre yo les digo, la confianza se gana, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender a confiar en Él, obviamente cuando le conozcamos, cuando lo conozcamos. Y es por eso que es tan importante que cada uno de nosotros lo busquemos, pues, a través de su palabra. Necesitamos conocerlo y vamos a comenzar a confiar en Él de una manera gradual, ¿verdad? Orgánica, natural, ¿verdad? Necesitamos aprender a confiar en nuestro Dios. Pero ¿cómo tú vas a confiar en alguien que no conoces? Yo puedo pararme aquí y decirte, confía en Dios, confía en Dios, confía. Y tú vas a estar cerrado y vas a pensar que lo que yo estoy diciendo es locura, ¿verdad? ¿Cómo me estás pidiendo que confíe en Dios? ¿No? Si no le conozco. Y allí comienzan a llegar preguntas, cuestionamientos en tu cabeza. Y dices, es que no puedo confiar en Dios porque pasa esto, porque el mundo es así, y porque hay tantas enfermedades, y por qué si existe un Dios pasa esto, lo otro, y por qué hay tanta maldad en el mundo. No, no, no. ¿Sabes por qué te haces tantas preguntas así? Porque no lo conoces. No lo conoces. Para mí esa pregunta es fácil de responder porque lo conozco. Es por eso que necesitamos aprender a conocer a nuestro Dios. Entonces, aquí estamos viendo a un David que cuidadosamente buscó a Jehová, sin importar cuánto él tendría que esperar. Habían pasado 15, 20 años, ¿verdad? David sabía que la promesa de Dios era verídica, era real, ¿verdad? Entonces, él sabía pues que no debía de ningún modo tratar de manipular, ¿no? Tratar de conseguir esas promesas en sus propias fuerzas. Así que aquí estamos viendo pues una exhortación para todos nosotros. Dios no necesita de nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Lo que Dios necesita de nosotros para poder cumplir las promesas que Él tiene para nosotros, para ti, de manera individual, es obediencia. Es obediencia. Que en algún momento yo les dije también, ¿no? Las promesas de Dios están supeditadas a la paciencia
y a la obediencia, ¿verdad? Fe también. Entonces podemos decir que son 3 puntos distintos. Las promesas de Dios están supeditadas en la fe, en la obediencia y en la paciencia, ¿verdad? Entonces, fe. Ya sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tú quieres que tu fe crezca, busca a Dios en su palabra, ¿verdad? Obediencia, necesitamos ser obedientes. Y para ser obedientes necesitas confiar en Dios. Todo es una secuencia de cosas que van entrelazadas entre sí. Y la paciencia, que es muy importante, ¿verdad? Somos impacientes por naturaleza, pues nuestra naturaleza pecaminosa. No queremos las cosas ya. E incluso todos nosotros vivimos en un país en donde se nos inculca a tener las cosas rápidas, ¿verdad? ¿Quieres eso? Ok, tenlo. ¿Quieres eso? Dale, lo tienes. No importa si estás hasta acá de deudas, eso no importa. Tómalo, tómalo. Es tuyo. ¿Verdad? Todo rápido. Ya no nos queremos sentar a la mesa a pasar tiempo con la familia, ¿no? Y tener una tertulia, conversar con nuestra familia. No, vamos a la comida rápida ya. Come, vamos que tenemos que irnos. ¿Qué pasa? ¿Me dejo entender? Dios nos está enseñando a nosotros, o nos quiere enseñar a ser pacientes. Estas cosas son importantes en nosotros porque todas estas cosas van a formar nuestro carácter, ¿no? Y no vamos a andar perdidos, pues, en el mundo, ¿verdad? Dios quiere esto de nosotros entonces. Vemos también en estos primeros versos que ungieron a David por rey, ¿no? Lo que muestra que David no se apoderó, pues, del trono. Fueron los mismos ancianos de Judá quienes se acercaron a él. Sin embargo, debemos recordar que David ya había sido ungido, como lo mencionamos, 15 a 20 años antes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué volvió a ser ungido David? Lo que estamos viendo aquí entonces es básicamente una demostración de la necesidad que existe con respecto a la unción fresca de Dios y una experiencia continua con el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo aquí. En otras palabras, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo de manera continua. La presencia de Dios hoy está con nosotros. Cuando estábamos alabando, yo estaba aquí mirando para allá, pero yo pensé que habían aquí como 300 personas. La presencia de Dios con nosotros. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, todo lo que podemos hacer, todo lo que podríamos hacer, ¿verdad? Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo de manera continua. Además, esta porción de las Escrituras nos aclara pues el panorama para saber que esta unción no pudo haber llegado cuando David aún vivía prácticamente como un filisteo entre los filisteos. Y no pudo haber llegado porque primeramente tenía que David enderezar las cosas en su propio camino antes de recibir la nueva, fresca unción. ¿Me dejo entender? Para poder recibir esa unción, él necesitaba enderezarse. Recordemos cómo él estuvo en 1 Samuel, entre los filisteos como un filisteo, viviendo de esa manera, dándole la espalda a Dios y a su pueblo, y ahora regresó aquí, estaba siendo restaurado, y fue en ese momento que recibió una segunda unción. ¿Me dejo entender? Lo mismo en nosotros. Necesitamos limpiarnos de impurezas. Necesitamos limpiarnos de impurezas antes de pedir la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. Antes de venir aquí, y desde ayer en la noche, he estado con un problema en los ojos, que no podía leer. Yo creo que voy a necesitar otros lentes o algo así. Y he estado con medicina en los ojos, no podía leer, venían de lágrimas mis ojos. Estaba orando antes de venir aquí porque no podía ver nada, en la luz del sol, muy mal. Pero ahora que estábamos alabando, el Señor permitió que de mí salieran unas lágrimas y siento mis ojos limpios. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Las lágrimas van a limpiar nuestra alma muchas veces. A veces nosotros intentamos y tratamos con tantas cosas, ¿verdad? Pero esas cosas no nos limpian.
Lo que Dios quiere de nosotros es un quebrantamiento. Eso es lo que Dios quiere, un quebrantamiento. Quiere vernos contritos y humillados, ¿verdad? Como lo dice Salmo 51. Algo que es elemental en la vida de un cristiano es justamente esto que estamos hablando. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si la presencia o sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, entonces vamos a ser jarros vacíos. Recuerda lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces, en ese momento, tú me vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Por lo tanto, pues, como testigos de Cristo, es fundamental poder recibir la llenura del Espíritu de Dios. Solo así vamos a poder recibir aquel poder que transforma, nuestra propia vida, aquel poder que va a transformar la vida de los demás a través de ti también. El Espíritu de Dios rebosará de ti y los que estén alrededor tuyo serán tocados de la presencia divina del Altísimo. Así que hay que recordar, es así como nosotros compartimos el Evangelio. De esa manera compartimos el Evangelio, con nuestro propio testimonio. Alguien dijo alguna vez, ¿verdad? Lleva el Evangelio y cuando puedas, usa palabras. Lleva el Evangelio y cuando puedas, usa palabras. Creo que fue Francisco, si no me equivoco. Segunda de Samuel 2:4-7. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, dice. Esfuércense, pues ahora vuestras manos y sed valientes. Escucha, esfuércense. Dice, ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto, dice Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey, dice, sobre ellos. Estamos viendo aquí que David mostró gratitud, ¿verdad? Mostró gratitud apropiada hacia los hombres que arriesgaron sus vidas para honrar la memoria de Saúl y Jonatán. Eso lo vimos en 1 Samuel 31. David les dijo, esfuércense pues ahora vuestras manos y sean valientes. Prácticamente el mismo consejo que Dios entregó a Josué antes del cruce del Jordán para alcanzar las promesas a través de las conquistas. Josué 1, versículos 6-9 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día, dice, y de noche meditarás, dice, en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, dice, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, dice, en donde quiera que vayas. Dice la palabra del Señor. No temas, no desmayes. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Regresando al tema, cuando David fue avisado entonces, él supo que iba a necesitar hombres valientes, ¿verdad? Para proteger y avanzar su reino, especialmente pues por la confusión que rodeaba su ascenso al trono. Segunda de Samuel 2, versículos 8-11, vamos a ver aquí que Abner pone a Isboset como rey sobre Israel. Dice,
Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó, dice, a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó, dice, a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá, dice, siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años, dice, y 6 meses. Pero ¿quién era Abner y quién era Isboset? Abner era el primo de Saúl, primera de Samuel 14:50, y fue comandante de los ejércitos de Saúl por muchos años. Además conoció a David por primera vez cuando David era un jovencito todavía, y eso lo puedes ver en primera de Samuel 17. Y como si eso fuera poco, incluso David retó una vez a Abner cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, señalando que había fracasado en proteger a su rey. Ahora, ¿quién es Isboset? Pues Isboset era uno de los hijos de Saúl. Recordemos que Saúl tenía 3 hijos que murieron con él en el campo de batalla, 1 Samuel 31. Sin embargo, no existe ninguna mención previa de Isboset entre los hijos de Saúl. Así que es posible que fuera un hijo ilegítimo con una concubina aquí. Por lo tanto, aquí estamos viendo a Abner declarando rey a Isboset, probablemente para que el mismo Abner pudiera mantener el poder. Recordemos que en la historia de los reyes del mundo se ha visto mucho, pues, el hecho de coronar a alguien más débil para que el que está detrás pudiera, pues, mantener el poder. Incluso lo vemos en la política hoy en día, ¿verdad? Así que, según lo que hemos leído, David le permitió, pues, a Isboset sobre la mayor parte de Israel, sobre la mayor parte de Israel por 2 años. 2 años en lo que mostró pues una paciencia noble, 2 años en lo que mostró pues longanimidad y confianza en Dios. Recordemos que ya había esperado 20 años, ya había él esperado 20 años y vemos aquí el resultado de la paciencia adquirida en este tiempo. Lo estamos viendo aquí. Además, su confianza a las promesas de Dios nunca menguó. A pesar del tiempo que pasó, la confianza de Dios o en Dios nunca menguó. David sabía que así como Dios se hizo cargo de la situación con Saúl, también sería cargo con la situación aquí en Isboset. Además debemos mencionar también que Isboset no era el ungido de Dios como Saúl lo fue. Así que David parecía haber tenido todo el derecho pues de aplastar a este hombre que estaba pues interfiriendo de algún modo con su llamado. Sin embargo, por confianza en Jehová y por respeto a la memoria de Saúl, David esperó. Versículos 12 al 17. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim y Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos, dice, a un lado del estanque y los otros al otro lado. Comunicación audiovisual aquí, ¿ok? Imagínate lo que está sucediendo. No solamente me escuches, imagínate lo que está sucediendo. Voy a leerlo una vez más. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, dice, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos, dice, a un lado del estanque y los otros al otro lado del estanque, y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano, dice, de la cabeza de su adversario, 12 contra 12. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, dice, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Elcat Asurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida, dice, aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Algo interesante, ¿verdad? Estos versos mencionan a Joab, hijo de Sarvia, y Joab
era aparentemente uno de los 400 hombres que se unieron a David en la cueva de Adulán, y eso lo vimos en 1 Samuel 22. Además, Joab tenía dos hermanos destacados, Abisai y Asael, ¿verdad? Por lo tanto, se piensa pues que Joab, Abisai y Asael eran los sobrinos de David, hijo de su hermana Sarvia. ¿Que David tenía hermanas? Primera de Crónicas 2. Primera de Crónicas 2, tenía 11 hermanos, si no me equivoco, y tenía 2 hermanas, ¿verdad? Sarvia y Abigail, si no me equivoco. Primera de Crónicas 2, 16, para ser más exacto. Regresando al tema, estamos viendo aquí una confrontación fascinante entre dos hombres similares, Abner y Joab. Eran hombres duros, eran hombres crueles, militares que estaban completamente entregados a la causa. Y esta fue la estrategia de Abner. Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. En otras palabras, Abner sugirió una especie de combate o duelo entre un grupo selecto de sus hombres y los de Joab. Y cuando los dos grupos de 12 se encontraron, rápidamente se degeneró en un baño de sangre. Es lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, los hombres de David, bajo el mando de Joab, no en esta ocasión, pero luego en la batalla prevalecerían. La verdad es que esto, o lo que estamos viendo aquí, fue una masacre, ¿verdad? Una masacre en donde cada hombre encajaba su espada en el cuerpo del otro, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Y aún en realidad no estoy seguro de cuál fue el propósito exacto de lo que suscitó en este momento. Tengo teorías en la cabeza, pero no tengo nada concreto. Versículos 18 al 23. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, dice. Escucha, Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió a Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael dice, no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Y él le salió la lanza, dice, por la espalda. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, dice, se detenían. Estamos viendo aquí entonces que en la presión, en la confusión de la batalla, Asael se acercó lo suficiente a Abner, el comandante de los ejércitos de Isboset, y al parecer Asael persiguió pues a Abner por la gloria de matar al comandante del ejército de Isboset para tomar sus despojos como trofeo. Sin embargo, pues Abner apeló a Asael en el terreno del honor militar, el cual decía que los oficiales no debían pues atacar a otros oficiales, especialmente pues cuando podría llevar como consecuencias desagradables y represalias, el peligro de un ejército sin liderazgo, sin líder. Sin embargo, Asael no quiso irse, es lo que estamos leyendo, porque estaba demasiado enfocado, estaba demasiado determinado de matar a Abner y aplastar a los ejércitos que se oponían a David. Muchas veces, escucha bien esto, nuestra determinación, mal guiada obviamente, puede llevarnos a muchos problemas, ¿verdad? Muchas veces lo hemos dicho aquí, muchas veces las buenas intenciones llevan a muchos a la derrota. Y aquí estamos viendo a un hombre determinado, y esa determinación implicó a un quiebre de honor entre dos oficiales, terminando pues matando a Asael. Versículos 24 al 28. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Gia, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hirieron alto en la cumbre del collado, y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios,
que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Estamos viendo aquí que Abner hizo una petición de paz. Es lo que estamos leyendo. Sin embargo, hay una enseñanza aquí. No podemos hacer tregua con el enemigo. No podemos hacer tregua con el enemigo. Y cuando me refiero al enemigo, me refiero al pecado en específico. Vamos a leer los siguientes versos y lo vamos a entender mejor. Ya estamos por culminar. Dice aquí, los versículos 29 en adelante. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron, dice, de los siervos de David, 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y a los de Abner, a 360 hombres, dice, los cuales murieron. Tomaron luego, dice, a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón, dice, y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, dice, David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Dice aquí que faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, ¿verdad? Según de Samuel 2:17 nos dijo que Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David, pero este pasaje aquí nos muestra justamente qué tan grave o qué tan gravemente los habían pues derrotado. Abner y el ejército de Isboset perdieron 360 hombres, mientras que el ejército de David solamente había perdido 20 hombres. Por lo tanto, pues, el alto al fuego, aunque pareció haber mejorado de algún modo las cosas, en realidad solamente las iba a empeorar. Eso era lo que iba a suceder. Y los llevaría pues incluso a una larga guerra. Aquí estamos viendo una figura de nuestra propia lucha interna. Cuando intentamos hacer las paces entre el Rey Jesús y el Rey yo, dentro de nosotros, el resultado siempre será una larga y amarga guerra. Así que es mucho mejor simplemente rendirnos y someternos al reinado de Jesús. Permite que sea Él quien gobierne tu vida. Debemos de considerar que en las vidas de muchos cristianos en la actualidad hay una salvaje y literal guerra civil entre la carne, el reino de Saúl, que lucha contra el espíritu, y el reino de David, ¿verdad? Cristo en nosotros. Sin embargo, generalmente nuestra naturaleza pecaminosa hace lo posible por sostener al vacilante reino del yo, para que pueda existir pues al menos por un poco más de tiempo. Nos decimos a nosotros mismos, si tan solo pudiéramos preservar alguno de nuestros derechos, si tan solo pudiéramos tener algunas cosas a nuestra manera, solamente algunas, no todas. Yo te amo, Señor, quiero servirte, quiero ir a la iglesia, pero si pudiera preservar solamente algunas de esas cosas que tú no quieres, si tan solo pudiéramos conservar esto o aquello, a cualquier costo, generalmente sentimos que debemos reafirmar a este reino del yo, aquel reino que no nos permite pues ser crucificados con Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, sino es Cristo quien vive en mí. Así que recuerda, no puedes hacer las paces con el enemigo y tampoco puedes pretender pues ganarle a Dios. Necesitas rendición, quebrantamiento, necesitas rendirte. Pero si tu orgullo prevalece, entonces las consecuencias son irremediables. No van a tener más remedio. Así que esta es una advertencia para ti, en amor, porque el Señor nos ama, ¿verdad? Dice el versículo, y con esto culminamos, 1 de 2 de Samuel, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl, se iba debilitando. Así que hay que tener en cuenta la creciente fuerza de David y la creciente debilidad de la casa de Saúl no comenzó cuando Saúl murió,
comenzó cuando Dios escogió a David y apartó su espíritu de Saúl. ¿Me dejó entender? Así que debemos de considerar que sin la presencia de Dios en nuestras vidas, lo único que va a suceder con nuestras vidas es que simplemente irá en declive. Pero con Él seremos más que vencedores. Y con estos versos te prometo que culmino. Versículos 1 al 9. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruta, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis más fruto o mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mí, dice el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros, Señor, sin tu palabra preciosa, Dios? Gracias por tu presencia, Señor, este día, Señor, aquí en nuestra iglesia, en cada uno, Señor, de nosotros. Te pedimos por los días que vienen, el resto, Señor, de la semana, Dios mío. Te quiero pedir, Señor, que nos fortalezcas. Te quiero pedir, Señor, que nos enseñes. Te quiero pedir, Señor, que trabajes en nosotros. Queremos confiar en ti. Te quiero pedir, Señor, que quiebres todas esas cosas que nos sirven, que muchas veces nos endurecen como personas, Señor, hacia los demás. Y endurecen, Señor, nuestra persona, Señor, nuestra relación contigo también, Señor. Ponen una pared, un obstáculo grande. Quiebra lo que nos sirve, Dios. Restáuranos. Levanta nuestra cabeza, Dios. Todo lo que necesitamos, tú lo sabes. Así que todas nuestras oraciones, necesidades, de pronto, Señor, estamos luchando con algo, con alguna enfermedad, con la economía, Señor, matrimonio, la relación con nuestros hijos, no lo sé. Todo queremos ponerlo en tus manos este día y pedirte, Dios, que nos permitas descansar y podamos tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para tu gloria y honra, Señor.